con uno. El maestro Jesús Silva Herzog Márquez, comentarista político, tiene la palabra. Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Pepe, muy buenas noches. Pues me parece que es interesante lo que nos has mostrado esta noche. Las movilizaciones de Frena hace unas semanas parecían pues una anécdota irrelevante, unos cuantos conductores de coche tocando su claxon con pancartas en algunas ciudades de la República, pero creo que lo que pasó este fin de semana nos llama a tomarlos con mayor seriedad. Creo que se trata de un fenómeno que nos está hablando de las formas que está encontrando el descontento frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que refleja, Pepe, creo que es una consecuencia del vacío en el campo de las oposiciones. Se trata además de una oposición que le sienta bien al presidente López Obrador, porque lo que encontramos en el discurso, en las expresiones, en los gestos de los dirigentes de este movimiento, pues es claramente el polo opuesto al López Obradorismo, y creo que sirve también para la caricatura de esta extrema derecha. Yo creo que puede describirse en esos términos porque el dirigente de Frena, el señor Gilberto Lozano, pues ha hecho esta mezcla que en América Latina ha sido explosiva recientemente, que es la de este rechazo ideológico a lo que se considera una política comunista. Así describen los miembros de Frena el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como un gobierno comunista, como un gobierno de corte chavista, una asociación muy clara con toda la simbología religiosa, planteando que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador persigue la fe, que está tratando de cerrar iglesias y que en ese sentido es un enemigo de la religión y de la fe de los mexicanos. Y por último, también algo que me parece muy preocupante, Pepe, que es el hecho de que hay llamados incluso explícitos a la intervención del ejército mexicano para terminar con esta crisis política que ellos denuncian. En ese sentido, la combinación de la marca hiperideologizada, el componente religioso y el componente militar, creo que constituyen un polo político que a mí me recuerda mucho lo que explica el surgimiento de Jair Bolsonaro en Brasil. A mí me parece que es una expresión que hay que tomar en serio y me parece francamente preocupante. Me parece un signo de que en esta política polarizada, en México, pero no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, parece que no hay un espacio para el centro, un espacio para una oposición lúcida, con inteligencia estratégica, con un sentido de realidad, con una convocatoria clara a la ciudadanía que haga de antagonista del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y lo que tenemos pues son estas expresiones, creo, de extremismo ideológico que está ocupando el vacío que dejan las oposiciones formales, los partidos políticos, la representación en el Congreso. En ese sentido, yo creo que hay que seguirle mucho la pista a estas movilizaciones, porque creo que pues justamente la política de Andrés Manuel López Obrador parece tener la intención de ponerla en el centro como su auténtico antagonista. Ahora, el presidente toma toda esta energía, pero la toma a su favor al decir que son dichosas exhibiciones de libertad personal imposibles. Antes, cuando se vivía en un régimen, en una dictadura corrupta, cínica, al presidente parece no preocuparle mayormente el descontento. Según él, carece de valor toda esta muestra. ¿Concuerdas?
Bueno, yo creo que hay muchas señales de descontento, hay muchas expresiones de crítica con gran fundamento. Me parece, por ejemplo, que lo que dice el Financial Times en su edición reciente sobre las señales preocupantes del gobierno de López Obrador en el contexto latinoamericano, pues creo que deberían tomarse en serio, creo que deberían tomarse en serio los datos económicos que pintan una perspectiva muy negativa y creo que la falta de interlocución, a mí me parece muy preocupante, Pepe, que a 2 años apenas de iniciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hay muy pocos puentes que funcionen, que estén en pie y que permitan un diálogo con los distintos sectores de la población. El hecho, por ejemplo, que el presidente de la República no pueda tener un encuentro con el gobernador de Chihuahua cuando visita ese estado, me parece una señal preocupante. Y en ese sentido, pues creo que no hay en el discurso ni en la práctica de Andrés Manuel López Obrador reconocimiento de la pluralidad mexicana, que no solamente debe ser señalada como aquella como la caricatura, podríamos decir, de quienes ocupan el Zócalo con estas demandas, yo creo que desmesuradas, sino de críticos que tienen desacuerdos fundados con la marcha del país. Pues Jesús, gracias como siempre por tu comentario. Muchísimas gracias, Pepe, un abrazo fuerte.